muchísimo en sus clases. El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 11, y luego el 12 también voy a darle lectura, y luego voy a leer Génesis capítulo 1, versículo 29. Dice el versículo 11 de la siguiente manera: y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla, y árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie. Y así mismo sucedió. Versículo 12 dice: comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla, todos según su especie, y Dios consideró que esto era bueno. Versículo 29 dice: también les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Cierre sus ojos para orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos porque eres bueno, porque eres maravilloso. Gracias por tu presencia en este lugar, gracias por tu Espíritu Santo y gracias por cada uno de nuestros hermanos que están ya, Señor, sus oídos, Señor, a la expectativa para escuchar la porción bíblica en el nombre del Señor. Gracias. Usa mi vida, mi corazón, limpia mi mente y Espíritu Santo, que pueda predicar con unción, con poder y con denuedo tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Fíjese, el versículo 9 también del capítulo 2 de Génesis dice: Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. En un tiempo pasado les compartí que yo soy muy amante de los árboles, o sea, amo mucho los árboles. Por allá por el año 96, 97 me nació un amor muy grande, refiriéndome a los árboles, a la naturaleza, al pasto, al césped, a los arbustos y todo lo que la tierra da y lo que uno planta y produce. Por eso hay un dicho que dice: al que buen árbol se acerca, buena sombra le cobija o le cubre. Hay otro dicho que dice que árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Espero y haya dicho estos dichos bien mi hermano Johnny de Monterrey, porque siempre los digo como el Chavo del Ocho, se me chispotean. Hay muchos tipos de árboles. En Portland, Oregón, hace 3 años que tuvimos la bendición y la oportunidad de hacer un viaje. Me encanta lo forestal en Portland, Oregón. Hay pinos que alcanzan los 150 o 175 pies de altura. Y lo que me gusta más es que los pinos de Oregón no están torcidos ni chuecos. Usted los ve desde abajo hasta arriba y los árboles o los pinos van derechito hacia arriba. Cuando hablamos de tipos de árboles, hay árboles que producen muy buenos frutos, como el árbol de manzana, que son muy ricas las manzanas, el árbol de pera, el árbol de naranja, no se diga los de Florida, árboles de higos, árboles de coco, la planta de plátano, porque ese no es un árbol, es una planta, árboles de duraznos. En la casa que vivíamos en Chrome, les conté la vez pasada que planté un aproximado de 75 árboles, entre ellos planté árboles de manzana, árboles de higos, árboles de peras
y árboles de duraznos y daban unas frutas maravillosas con un sabor muy dulce. No nos los podíamos nosotros acabar, teníamos que invitar a los trabajadores que vinieran y agarraran bolsas para llevarse a sus casas. Cuando uno planta un árbol y lo riega y le pone su fertilizante o su comidita al árbol, téngalo por seguro que el árbol va a crecer muy frondoso, va a crecer muy alto, va a tener mucho alimento y por ende va a dar mucha fruta o mucho fruto. Lo mismo es la iglesia. El salmista en el Salmo 1 nos compara a nosotros como árboles plantados. Entonces, cuando nosotros somos regados, cuando nosotros nos dan buen alimento, téngalo por seguro que nosotros vamos a crecer frondosos, vamos a crecer grandes y por ende vamos a dar mucho fruto. Yo le estoy hablando a la iglesia Galaad en esta mañana, que tú serás una iglesia que produce mucho fruto. También hay otros árboles que sirven para maderas, como el cedro rojo, como los pinos, como los encinos, como la caoba. Hay otros árboles que sirven para la leña para la chimenea, para el asador de carne, para asar la carne tipo flecha, el T-bone steak, New York steak, sirloin steak. Y bueno, por lo último, las fajitas que no necesitan mucha leña. El mezquite, el nogal son muy apropiados para asar carne. El mezquite y el nogal son muy apropiados o son muy buenos para asar carne. Si usted quiere que la carne tenga buen sabor, no sepa amarga, que no tenga un sabor amargo, cómprese leña de mezquite y cómprese también la leña del nogal, que su carne asada me invita, por favor. Y bueno, hay otro tipo de árboles. Estoy únicamente dándole información. Árboles para el papel suave, para el papel duro. Hay árboles, ahora sí estoy predicando, hay árboles bien plantados y hay árboles también mal plantados. Si usted ve un árbol que está torcido, estoy tratando yo de enderezar un árbol que me plantaron en Haines City, Florida. Está enfrente de la casa, pero estoy tratando de enderezarlo. Ese árbol ya estaba plantado, porque si yo lo hubiera plantado, otro gallo nos cantaría. Árboles mal plantados y árboles bien plantados. Los árboles bien plantados son aquellos que el que los plantó, escuche con mucha atención por si usted un día quiere plantar un arbolito en su casa, aquel que lo plantó tomó tiempo. Tiene que tomar tiempo, no se arrebate, para plantar bien su árbol. Analizó el tipo de tierra que existía en su propiedad o en su dicha casa. Escarbó bien para plantarlo, o sea, hizo el hoyo apropiado con las dimensiones de profundidad y hacia el redondel para plantarlo. Lo plantó, después lo cubrió bien con tierra. No puede dejar las raíces fuera de la tierra, porque si usted deja las raíces fuera de la tierra, las raíces chupan aire de afuera y por ende el árbol se enferma, no crece, la raíz se echa a perder. Perdón. El que plantó el árbol lo abonó y le puso agua y así sucesivamente hasta que el árbol creció y ya no necesitó que el dueño le pusiera agua. Los árboles, cuando van creciendo, no hablo cuando van creciendo hacia arriba, sino cuando van creciendo hacia abajo, porque a veces pensamos que el árbol únicamente crece hacia arriba, pero no. El árbol también crece hacia abajo,
porque cuando el árbol crece hacia abajo, el árbol va ahondando sus raíces para ir no únicamente creciendo, pero agarrándose firmemente de la tierra. Estoy hablándole a los árboles que el salmista dice que nos compara como los árboles que ahondamos también nuestras raíces para afianzarnos de la tierra, porque así cuando viene el turbión, el viento contrario, la tempestad, la problemática, la contienda, la aflicción, la enfermedad, el viento y el problema no te tumbará, iglesia, porque tú estás bien agarrado, bien afianzado de la tierra de abajo. Y te hace el aire así, y te hace el aire allá, pero cuando el turbión pasa, el viento, la tempestad, el huracán, el ciclón, tú vuelves a tu posición normal y natural, porque el Dios de la gloria te da la fuerza, te da el potencial. El Dios te ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Los árboles, cuando toman o se ahondan para irse afianzando bien sus raíces bajo la tierra, no únicamente con ese propósito ellos lo hacen, pero también lo van haciendo con el propósito de beber agua. Ellos toman agua también, así como uno también toma agua y café. Cuando el árbol alcanza una profundidad en sus raíces ahondadas, el dueño ya no necesita ponerle agua. Es por eso que los dueños de los árboles tienen que analizar, estudiar los diferentes árboles que plantaron a su alrededor de su casa. Por eso cuando usted construye una casa, cuando usted edifica una casa, tienen varias cosas que analizar. Los códigos de la ciudad, no únicamente por la fundación de su casa o por la estructura después de su casa, porque lleva varias fases, varias facetas, la fundación, la estructura y lo cosmético. Pero no únicamente eso, hay que analizar los códigos de la ciudad, porque los códigos de la ciudad le dicen la profundidad de las zanjas, de lo que es la fundación, lo ancho de las zanjas que es la fundación. Usted dirá en esta mañana, ¿por qué me está diciendo tanta esto, hermano Amancio, si no voy a construir casas? Porque lo voy a comparar con un árbol. Usted tiene que estar bien ahondado, bien profundizado. Usted tiene que estar bien agarrado en lo ancho y en lo profundo para poder dar fruto. Porque si no está profundizado, si no ahondó, si sus raíces no están bien agarradas, si usted no está bien suficiente en su espacio, a lo ancho, no puede dar fruto al 100% y no puede prosperar en todo lo que usted haga, porque todo patrón tiene un principio bíblico. Hablo de las cosas que se usan para producir cosas. Cuando hablamos del árbol, tenemos que hablar del árbol como número uno o en primera instancia, de un árbol que está bien plantado, da fruto. Por ende, tiene que dar fruto. El árbol que no está bien plantado, pues crece de lado, crece chueco, no toma buena agua, no está bien afianzado. Pero el árbol que está bien plantado, da fruto. Cuando hablamos de los frutos, en lo ético y en lo espiritual, se refieren a las acciones, al carácter y al resultado de la vida de una persona, que refleja su naturaleza interior. Pueden ser los frutos del Espíritu Santo, como dice el apóstol en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y el 23, dice, mas el fruto del Espíritu Santo, dice, es amor, es gozo, es paz,
es benignidad, es paciencia, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Y dice, contra todas estas cosas o contra tales cosas, dice, no hay ley. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando tú eres un árbol bien plantado, tienes estos frutos, tienes que tenerlos. Si no, tenemos que hacer una clase dominical y vamos a hablar de cada fruto, para que cada fruto penetre en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, para que podamos salir a esas calles y hablarle a la gente del precioso evangelio. Y tenemos que dar fruto, porque el Dios de la gloria nos ha llamado para salvación y para llenarnos de su palabra, pero no únicamente para llenarnos de su palabra y engordar, sino para repartir su palabra, para hablar su palabra y que la gente sea salva para la gloria de Cristo. El Salmos capítulo 1, versículo 1 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anduvo en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores. Estas predicaciones o estos versículos los escuchábamos allá por los 80s, por los 79, 80s, 81, palabra que nos predicaban. Cuán bienaventurado es el hombre, dice, que no anda en consejo de los impíos. ¿Qué quiere decir con esto? Que no debemos de escuchar palabras de los impíos, maldiciones. Si nos juntamos con los impíos, pero para hablarles del evangelio de Cristo. Si nos sentamos con ellos, pero para hablarles de la salvación del bendito Cristo que murió en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado y de la muerte. Dice que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Los escarnecedores eran aquellos que humillaban, que ofendían a una persona burlándose de ella. En la Biblia nos habla del escarnecedor como una persona soberbia y altiva que se burla de los demás de una forma cruel y humillante, por motivos de odio y muchas veces por motivos de envidia. En el mundo te tendrá odio. En el mundo te tendrá envidia por quien tú eres, por la salvación que portas, por la capa del Espíritu Santo que llevas, por la unción que está en ti, porque no eres como ellos, no eres como ellas. Por eso la gente en el mundo nos odia, por eso en el mundo la gente nos tiene envidia, porque tienes mejores cosas que ellos, porque vives mejor que ellos, porque eres una mujer y un hombre feliz en un matrimonio feliz, dichoso. Y la gente nos odia y la gente nos tiene envidia. Pero yo en esta mañana te digo, no es por obras, no es por quien tú eres, es por la gracia de Dios que está en ti. Salmos capítulo 1, versículo 2 dice, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Y el versículo 3, me encanta lo que dice el salmista, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Otra versión bíblica dice, o no se marchita. Y todo lo que hace prospera. Saluda al que está a tu lado y dile, todo lo que haces va a prosperar. Salúdalo y dile, todo lo que hagas prosperará. Me encanta cómo el salmista nos compara con un árbol. Todo lo que hagas prosperará. Recíbelo, todo lo que hagas prosperará. Recíbelo en tu espíritu. Todo lo que hagas prosperará. Recíbelo en tu espíritu.
Una persona bien plantada siempre tiene algo que dar. Damos de lo que tenemos, no de lo que no tenemos. Damos de lo que somos, no de lo que no somos. Damos lo que portamos dentro de nosotros. De eso es lo que damos. Una persona bien plantada siempre tiene una palabra para darle a alguien que está en conflicto, a alguien que está en penurias, a alguien que está en pecado, a alguien que está enfermo. Siempre tendremos una palabra para darles, una palabra de fe. Siempre tendremos tiempo de orar por alguien, de hacer oración. Alguien que nos manda un mensaje en Messenger y nos dice, oren por mí o oren por nosotros. O un mensaje de texto regular o un mensaje de WhatsApp, por donde venga. Siempre tendremos una palabra de fe, siempre tendremos un tiempo para doblar nuestras rodillas y hacer una oración por alguien que está en necesidad. Y creemos en milagros. ¿Cuántos creen en milagros? Hicimos una oración en el viaje que veníamos en estos días, que alguien me notificó de una persona que había caído en un hospital enfermo. Muy crítica la enfermedad, lo inducieron en un coma, pero bendito sea el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, que dicen que ya su corazón está trabajando el 40%, sus pulmones están trabajando, sus riñones ya volvió, ya recuperó su noción. Una persona o un árbol que está bien plantado es una persona que va supliendo y llenando todas las necesidades. Y me fijo en los músicos, gracias a Dios por los músicos, pero me fijo en los músicos, cómo ellos van supliendo y llenando todas las necesidades. Toda la atmósfera de este lugar estaba llena de la música, no únicamente de la presencia del Espíritu Santo de Dios, pero la guitarra iba llenando todos los espacios, todos los huecos donde alguna melodía faltaba, y luego el keyboard, y luego la batería, no se diga, las voces estaban llenando toda la atmósfera, primera, segunda, y los coros. ¡Qué lindo! Porque una persona que está bien plantada no únicamente da frutos, pero va llenando todas las necesidades, va llenando cada hueco, se acomoda en cualquier área para dar fruto y cumplir el propósito de Dios en su vida. Yo te digo, Iglesia Galad, cumples el propósito de Dios en tu vida, aunque al diablo no le guste, aunque al diablo le pese, cumples el propósito de Dios en este tiempo. Segunda instancia, un árbol bien plantado crece firme. ¿Cuántos dicen amén? Un árbol bien plantado crece firme. Les dije de los pinos en Portland, Oregon. Yo quiero ir a Portland, Oregon otra vez. Ya me chiflé. Me gusta ir a ver los pinos. La firmeza nos habla de la entereza, de la constancia, y nos habla de la fuerza. Y se manifiesta como una profunda confianza y un compromiso inquebrantable. La firmeza no se quiebra, especialmente en lo espiritual, donde la firmeza se asienta en la fe y en la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, alto y sublime. ¿Quién dijo amén? Un árbol bien plantado crece firme. Primera de Corintios, la primera carta del apóstol a los Corintios, dice en el capítulo 15, versículo 58, así que, hermanos míos,
Dice, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No nos hemos cansado de hacer el bien. No nos hemos cansado desde el día que Dios hizo ese llamado en nuestra vida. Seguimos haciendo lo mismo que iniciamos haciendo en el 90-91. Y no nos hemos cansado, lo hacemos con amor, con dedicación, con ahínco, porque el Dios de la gloria no se equivocó cuando nos llamó. Nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Y nos llamó y nos puso en un lugar santo. Dice el Salmo 46, versículo 7, el Dios de Israel es nuestra fortaleza. Salmo 62, 2 dice, solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. Una persona firme estará siempre positiva o positivo. Estará sano y fuerte para conquistar sueños. Te invito a conquistar sueños. Como José, el soñador, que llegó a Egipto y conquistó sueños. Y luego que puedas decir como Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por último, un árbol bien plantado tiene estabilidad. La estabilidad nos habla de firmeza y de seguridad y de solidez en diferentes aspectos, como en lo personal, en lo emocional, familiar, económico, y Dios tendrá siempre cuidado de nosotros. Donde quiera que estés, cualquier problema que enfrentes, cualquier circunstancia, Dios tiene cuidado de nosotros. Isaías 33:6 dice, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Salmos 16:8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Termino con este versículo, una vez más le doy lectura. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Ponte en tus pies. Ponte en tus pies, no importa qué problema estés enfrentando. Ponte en tus pies. No importa qué problema estés llevando a cuestas. El Dios de Israel, el poderoso gigante, el Dios alto y sublime, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, está contigo en esta mañana. Si quieres venir aquí al frente, lo puedes hacer. Levanta tus manos. Levanta.